¿Sabías que la mayoría de los multimillonarios de la actualidad siguen todos el mismo patrón para ganar dinero? Y todo es por una razón. John D. Rockefeller dijo una vez: lo más estable del mundo es la capacidad de hacer dinero. En la forma correcta es inquebrantable. Imagina por un momento que pudieras ganar cualquier cantidad de dinero que desearas. En un principio te puede parecer algo con lo que solo podrías llegar a soñar, pero hoy vas a ver cómo se destruye este mito. Porque si te remontas a la época de John D. Rockefeller y a cómo consiguió sus primeros $1,000 millones, encontrarás algunas habilidades revolucionarias para el dinero que te ayudarán a hacerte rico. ¿Todavía no te lo crees? Entonces mira el vídeo hasta el final y compruébalo por ti mismo. Bienvenido a la fábrica de tiburones. Si sueñas con hacerte rico, suscríbete ahora mismo. John Rockefeller fue el primer multimillonario en dólares del mundo. Rockefeller aportó $2,000 al capital inicial de su primer negocio. De ellos, $1,200 se los pidió prestados a su padre. Y en 1937, cuando Rockefeller murió, su fortuna se estimaba en $1,400 millones. En la realidad actual, esta cifra sería de $318,000 millones. Para que te hagas una idea de la magnitud de su riqueza, el hombre más rico del mundo actualmente es Elon Musk, y se estima que su patrimonio es solo de $219,000 millones. Después de estudiar la biografía de John Rockefeller con más detalle, me di cuenta de que el secreto de su éxito financiero radica en unas pocas habilidades monetarias. Y mientras le das a este vídeo un pulgar arriba, te revelaré la esencia de estas habilidades. A los 7 años, Rockefeller ganó su primer dinero en la granja de un vecino, donde ayudó a recoger patatas y a criar conejos. Entonces siguió el consejo de su madre e hizo su primera anotación en el libro mayor, donde anotó todo hasta el último céntimo. Cuánto y por qué dinero recibía y cómo lo gastaba. Utilizaba esta herramienta para llevar un control de las finanzas de la empresa. Se mantuvo haciéndolo hasta su muerte, y John vivió 97 años. A los biógrafos de Rockefeller les gusta mencionar que creció en una familia de bajos ingresos. No se ha encontrado información sobre cuánto ganaba su padre. Lo que sabemos con certeza es que el padre del futuro multimillonario era viajante de comercio y viajaba mucho por todo el país. Y mientras el cabeza de familia estaba ausente, la madre de Rockefeller tenía que ahorrar dinero. Desde niño, John vio cómo llevar la cuenta del dinero ayuda a multiplicarlo. Sus padres querían que fuera a la universidad, pero Rockefeller eligió un colegio comercial y cursos de contabilidad. Y cuando, después de estudiar, consiguió un trabajo como ayudante de contable, su amor por los números fue rápidamente notado y apreciado por sus superiores. A ninguno de los colegas de Rockefeller le gustaba juguetear con los periodos y proyectos terminados, y a él siempre le brillaban los ojos cuando le encargaban esas tareas. El sueldo inicial de Rockefeller era de $17 al mes. A partir del segundo mes, ya era de $25. Y un año más tarde, se convirtió en gerente con un sueldo de $800 al año. Es importante destacar el fuerte compromiso de John con la educación financiera, y fueron sus conocimientos monetarios los que se convirtieron en la base de su futura riqueza. Por lo tanto, te aconsejo que dirijas tu atención a la educación financiera personal. No tengas miedo de pedir prestado. Los empresarios consideran el dinero prestado como un mal que es mejor evitar. El ejemplo de Rockefeller demuestra que no tienen por qué hacerlo. Si Rockefeller no hubiera tomado de su padre la cantidad que le faltaba para entrar en el negocio, lo más probable es que hubiera trabajado toda su vida por cuenta ajena. Los fondos prestados fueron un compañero constante de los negocios de Rockefeller. Prefería vender acciones al siguiente inversor, incluso cuando disponía de fondos propios suficientes. También invertía su propio dinero, pero también lo guardaba como reserva. E incluso si no había inversores, asumía por completo la financiación del siguiente proyecto. El primer negocio de Rockefeller fue una pequeña empresa de logística. En el primer año, Rockefeller recibió pedidos por valor de $500,000. El dinero para mantenerlos pronto empezó a escasear. Como ya debía mucho dinero a su padre, que no solo le dio un préstamo, sino al 10% anual, Rockefeller pidió prestadas las cantidades que le faltaban donde podía. No fue fácil, pero lo consiguió. Se cree que solo los analfabetos financieros no tienen miedo a los préstamos. La diferencia entre ellos y Rockefeller es que él pidió prestado sabiamente. Rockefeller siempre fue cuidadoso a la hora de cumplir sus obligaciones, incluidas las financieras. No importaba lo difícil que fuera, y en los primeros años de hacer negocios, tuvo muchos retos. Siempre encontraba la cantidad correcta en la fecha correcta.
En sus memorias, Rockefeller recuerda cómo su padre acudió a su despacho para el pago de otro préstamo en el momento más inoportuno e insistió en que necesitaba el dinero ahora mismo. Al propio Rockefeller le resulta difícil decir si ocurrió por casualidad o si su padre eligió específicamente las fechas por motivos educativos. De todos modos, cada acreedor, incluido su propio padre, recibía de él cuánto y cuándo debía. Con el tiempo, los banqueros le tomaban la palabra a Rockefeller y sacaban todo el contenido de sus cajas fuertes para él. Su reputación en asuntos financieros era la mejor garantía. Por eso no debes olvidar vigilar cuidadosamente tu historial crediticio y tu reputación financiera. Cada decisión tiene su precio. Rockefeller podía pedir prestado sin ningún temor y cumplía regularmente sus obligaciones porque no actuaba al azar. Cada decisión estaba cuidadosamente calculada de antemano. Cuando pedía dinero prestado, siempre tenía en cuenta cuándo y cuánto tendría que devolver, cómo lo devolvería y cuánto ganaría con los fondos prestados. Si invertía su propio dinero, calculaba cuándo y cuánto lo multiplicaría. Rockefeller invirtió millones de dólares en sus empresas. Si la inversión mostraba un aumento de la producción o una reducción de los costes, que se convertía en un aumento de los beneficios, Rockefeller no escatimaba. Rockefeller fue el primero en Estados Unidos que dejó de transportar petróleo en barriles de madera a caballo y empezó a transportarlo en cisternas por ferrocarril, conduciendo trenes enteros por todo el país. Fue él quien dejó de ahorrar en la seguridad de las refinerías cuando evaluó los daños causados por los constantes incendios, y las primeras refinerías estadounidenses fueron literalmente cobertizos. Los petroleros pensaban, el petróleo es un negocio rentable, pero pronto se habrá bombeado todo, y por eso no veían el sentido de invertir en infraestructuras. Cuando Rockefeller empezó a exportar petróleo, necesitó dispositivos para transferirlo rápidamente de los tanques a los petroleros. Rockefeller equipó a su costa las estaciones de ferrocarril necesarias. A primera vista, se limitó a regalárselas al ferrocarril, pero esto, sumado al volumen de transporte, se convirtió en un argumento para rebajar la tarifa y permitió a Rockefeller transportar el petróleo por ferrocarril 3 veces más barato que sus competidores. Rockefeller también poseía varias minas de hierro. Cuando se dio cuenta de que era más rentable transportar el mineral a los altos hornos y a los puertos en barcos que en trenes, construyó su propia flota desde cero. Los socios de Rockefeller consideraban sus innovaciones demasiado arriesgadas y no querían invertir en ellas. En esos casos, él dijo, «Vale, invertiré yo solo el dinero, pero todos los beneficios serán míos también». Después de eso, los socios se volvieron inmediatamente complacientes. Todos sabían que, puesto que Rockefeller estaba dispuesto a invertir solo, sin duda habría beneficios. El concepto de riqueza. Hay verdades en el mundo de las finanzas que hace tiempo que se han convertido en oro y que garantizan hacer rica a mucha gente. De eso tratan exactamente los conocimientos sobre el dinero de John Rockefeller. Su sencillez y accesibilidad pueden asustar a la mayoría, pero quienes encuentren la fuerza en sí mismos y sepan gestionarla adecuadamente, alcanzarán sus objetivos financieros personales en poco tiempo. Este es el principal canal sobre finanzas. Suscríbete y hazte rico.